Ok, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Dios te bendiga. Voy a Romanos 12, versículos 6 y 7, donde el apóstol Pablo habla de los dones de servicio, los dones que Dios ha dado para servir a la iglesia, servir al prójimo, para la gloria del Señor. ¿Ok? Yo estuve hablando en 1 Corintios también acerca del don de profecía. Y Pablo también menciona aquí pues el don como profecía, pero es un don también de servir también a los demás con amor. Me gustaría dar un testimonio, por lo menos comenzar a dar un testimonio y cómo el don profético opera y funciona en la iglesia. Cómo el don profético y los dones de servir y para edificar la iglesia, pues trabajan y funcionan para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. ¿Ok? Yo voy a comenzar ya mismo, en breves momentos, el capítulo 12, del 1 en adelante, pero enfatizando un poquito más el versículo 6 y 7 también. ¿Ok? Voy a testificar en el nombre del Señor. ¿Ok? Yo por muchos años siempre me sentí como si Dios no me mirara a mí y no prestara atención hacia mí, como yo lo merezco, con amor, con la gracia, con la misericordia de Él. Porque cuando en el Antiguo Testamento una persona estaba enferma, pues se decía que la persona pudiera estar bajo la maldición del pecado, ¿verdad? Bajo la maldición del pecado. Y el que está bajo la maldición del pecado, pues es como si Dios le diera la espalda, no lo mira con buenos ojos, lo trata diferente y distinto. Inclusive, pues en el Antiguo Testamento hubieron muchas enfermedades que fueron como maldiciones para el hombre, ¿me entiendes? Y muchas enfermedades, pues para muchos hombres en el Antiguo Testamento, los hombres se sentían despreciados y rechazados por tener esas enfermedades. En las iglesias a veces pasa lo mismo. En el caso mío, por muchos años yo padecí de asma. Y para aquellos tiempos donde yo estaba como miembro en la iglesia, para muchos años, pues los predicadores, los evangelistas, profetas, anunciaban que ciertas enfermedades eran maldiciones y es que había que quebrantarlas, romper esas maldiciones. ¿Ok? Y cuando se anunciaba que algunas enfermedades tienen que ver con maldiciones generacionales y también por causa de pecado, pues yo me acuerdo que hubo un tiempo en mi vida que yo me había apartado de Dios y de la iglesia. Por mucho tiempo yo me aparté de Dios y de la iglesia. Me aparté, me fui y estuve muy deprimido porque yo pensé que mi condición de salud era una maldición y que Dios me miraba a mí con desprecio y que yo tenía que hacer algo para sacar eso y que ningún doctor humano, ningún doctor en la tierra puede darme curación, ninguna cura, nada. Un alivio sí, pero una cura permanente no. Entonces yo me aparté de Dios. Estuve como muy enojado con la iglesia, con muchos pastores, con muchos ministros, por la manera como estaban llevando su mensaje de que yo estoy bajo maldición
cometí quizá un pecado y por eso tengo esta enfermedad que yo tengo. Y me sentí muy mal, muy solo, falto de amor, falto de progresión y mucho más. Y me fui para el mundo, buscar el amor que nunca recibí, traté de buscarlo en el mundo. Entonces, ¿de qué yo padecí? ¿De qué yo padecí? Bueno, yo padecí de la condición de asma, de fatiga. Y vamos a ver cómo opera el don de profecía para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo opera? El don de profecía no trabaja desanimando a una persona, quitándole la fe y la esperanza, porque el Evangelio de Cristo es la esperanza que Cristo le da al pecador, al hombre que está en cualquier condición, no importa la condición, la esperanza que el hombre recibe de Jesús, de que Cristo puede ser capaz de perdonar los pecados y sobre todo Cristo puede sanar al hombre. El verdadero evangelio no pone culpa y sentimiento de culpa al hombre, de que Dios está enojado contigo, de que Dios te va a mirar con malos ojos, rechazar, porque tú tienes una maldición. Ese no es el evangelio. Te voy a decir en qué consiste el evangelio. Ya que estoy aquí en Romanos 12, del 1 en adelante, y sobre todo Romanos 12, 6 y 7, que Pablo habla del don de servicio y el servir a los demás para la edificación del cuerpo de Cristo, vamos a ir al contexto. ¿Están listos? ¿Están ready? Vamos a ir al contexto. A Romanos 4, Romanos 4, ¿ok? Y vamos a comenzar con el versículo 6, porque Pablo da una referencia acerca de David, del salmista David, donde Dios le dio revelación al salmista David acerca del futuro, acerca de la venida de Cristo. Solamente una revelación que se le dio a David acerca de lo que iban a creer en Cristo para ser salvos. Aunque David es un personaje bíblico del Antiguo Testamento, pero aparentemente aquí David tiene una revelación de parte de Dios de aquellos que iban a ser salvados por gracia en el tiempo de hoy en día, la iglesia, en lo que iban a ser salvados por gracia. Y aquí Pablo toma una analogía y una comparación y menciona a David bajo la revelación que Dios le dio a David. Y vamos a leer el capítulo 4 de Romanos, versículo 6. Dice Pablo: como David también declaró acerca de la dicha del hombre a quien Dios hace justicia sin obra. Hace justicia sin que el hombre aporte nada, no haga ninguna obra, sino que crea. Dice el otro versículo: dichosos son aquellos, cuando David hace referencia diciendo, dichosos son aquellos, se está refiriendo en un tiempo futuro, que en este caso somos nosotros, la iglesia, en este tiempo actual, aquellos, ¿verdad? Y David dice a través de Pablo, que Pablo da la referencia y lo menciona a él, dichosos son aquellos cuya iniquidad es perdonada o son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Cuando dice son cubiertos, ¿qué significa cubrir? Significa tapar. La obra redentora de Cristo tapó y cubrió nuestros pecados, para que Cristo Jesús no vea en nosotros pecado en la cual nosotros tenemos que enfrentar a Dios por nuestro pecado.
Nuestros pecados han sido cubiertos por Cristo, por la sangre de Cristo. Y cada vez que Dios te mira a ti, Él no ve ninguna enfermedad de maldición. Él no ve ninguna maldición en ti. Él ve a Cristo en ti. Él te ve a ti santo y justo. En la ley es diferente. El pecado trajo maldición y múltiples enfermedades. ¿Ok? En la ley. En el Antiguo Testamento bajo la ley. Estoy hablando de la ley de los profetas. En el profeta como un don. Y el profeta como un don hablaba lo que Dios hablaba. Y si Dios decía, tú cometiste pecado y estás bajo maldición, el profeta decía eso. Los profetas como un oficio no hablaban algo diferente a lo que Dios hablaba. Tampoco los profetas hablaban como Pablo dice en 1 de Corintios 14:3, cuando Pablo dice, pues la profecía sirve para exhortar, consolar y edificar. ¿Por qué los profetas no hablaban así? Porque los profetas no conocieron la gracia. Los profetas de oficio no conocieron el mensaje de la iglesia, la forma en la cual como Cristo va a operar en la iglesia. Y como los profetas no conocieron eso, pues ellos no hablaron esa revelación, no lo hablaron. Solamente los profetas de oficio en el Antiguo Testamento revelaron y hablaron el plan que Dios tenía diseñado para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Ves? Eso es lo que hablaron ellos. Aquí David tuvo una revelación y Pablo la está compartiendo y la está hablando. Pablo está dando una referencia acerca de la revelación que Cristo le dio a David. Cuando Pablo diciendo acerca de David, dichosos son aquellos cuya iniquidad ya son perdonadas a través de Cristo y cuyos pecados son cubiertos. Aquí te habla la palabra cubierto, o sea, de cubrir. Y cuando algo está cubierto, Dios no mira ese pecado. Lo que mira es la santidad que el pecador tiene cuando el pecador ha creído en Cristo. Eso es lo único que mira Cristo. A pesar de que Dios sabe que el hombre tiene concupiscencia de la carne y deseos de la carne, Él lo sabe, pero Dios en su gran amor a través de Cristo, Él está mirando lo que Él hizo, que es tapó el pecado, cubrió el pecado. Según el proverbista, en el Antiguo Testamento, en los libros del Proverbio, el proverbista dijo en cierta ocasión, diciendo, el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. Mas si lo confiesa y se aparta, hallará misericordia. Eso es lo que dijo el proverbista en el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, que todavía seguía estando bajo la ley. Ahora sucede que a través de la obra del Redentor de Cristo, Cristo cubrió tu pecado y sacó la maldición. Y eso Pablo lo expresa en Gálatas 3:13. Gálatas 3, versículo 13. Pablo dice, y Él nos redimió de la maldición de la ley. Él nos redimió o nos rescató de la maldición de la ley por haber creído. Significa que un profeta bajo la gracia, bajo el tiempo de gracia, edifica a la misma iglesia. Consuela, como dice Pablo en la primera carta de Corintios, 14, versículo 3. El profeta exhorta. Exhortar significa dar consejo. ¿Ves? Dar un consejo, una amonestación, consejo. Una advertencia también. Exhorta, consuela el alma afligida. Aquellas personas que están confundidas. Dios, tú no me vas a quitar la vida. Tomando ejemplo. Señor, estoy bajo maldición. No me quite de mí tu misericordia. Como dijo el salmista David en cierta ocasión, bajo la ley. El salmista David, en sus errores y debilidades que él tenía,
el salmista David dijo, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Señor, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Perdóname, Señor, si he fallado, pero no quite de mí tu Santo Espíritu. ¿Ves? Entonces el profeta, como un don profético, trae palabra de animar, exhortar, consolar. El profeta, como un don, hace que la iglesia conozca más a Cristo, tenga una unión, una cercanía, una intimidad, conozca más el plan de salvación. Esa es la función del profeta. La función de un profeta bajo la gracia no es anunciar pecado, ni decirle está bajo condenación, paga el precio de la milla esta, no es asustar, amedrentar a nadie. El profeta reconcilia a la persona que es más débil, en algunas áreas más débil y de falto conocimiento, reconcilia a la iglesia a Cristo. Lo reconcilia hacia Cristo, lo lleva a Cristo, a tener el conocimiento de la justicia de Dios, de lo que Cristo es y es capaz de hacer. ¿Estás entendiendo? Por lo tanto, vamos a poner un ejemplo que yo sea profeta. Yo no me gusta decir que soy profeta, ni decir que soy nada. Yo mejor prefiero que me digan soy siervo inútil. Es mejor decir yo soy siervo inútil que estar diciendo yo soy aquello. No, porque el Espíritu Santo le revela a la iglesia. El Espíritu Santo le da convicción y revelación a la iglesia de quién es quién. El Espíritu Santo es un Espíritu Santo, bueno, que da revelación a la iglesia de quién es quién, aunque no sepa quién, si soy profeta, o si soy pastor, o si soy maestro, aunque yo no diga qué es lo que yo soy, cuál es mi ministerio, el Espíritu Santo le va a dar a ustedes convicción, convencimiento, revelación de quién es cada quien. Guiar, cuando estamos guiados por el Espíritu. No hace falta decir yo soy pastor, o soy profeta, o soy aquello, nada de eso. Lo que hace falta es exponer la palabra con amor y edificar. ¿Ok? Y lo demás viene por la añadidura. ¿Ok? ¿Estás entendiendo mi punto de vista? Ok, gloria a Dios. Ok, entonces, ya saben que cuando yo me aparté de Dios, para aquellos tiempos, yo no sabía, no era maduro para aquellos tiempos. No era maduro en el conocimiento, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y me dijo a mí, bástate en mi gracia. No te ocupes de tu condición. El que ha creído en Cristo, como Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió en la maldición de la ley. ¿Ok? Y si Cristo nos redimió, nos rescató de eso, ¿quién contra ti? Caerán a tu lado 1000 y 10.000, como dice la ley en el Antiguo Testamento. Caerán a tu lado 1000 y 10.000, pero a ti no llegarán. Porque Dios llegó a ti, ¿verdad? Y no eres tú a Cristo. Dios fue que llegó a ti por gracia y te llamó. Te llamó, no eres tú. Y por gracia eres salvo. Entonces Pablo recibe una palabra en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9 en adelante. En cuanto al aguijón de Pablo, recibe una palabra. Entonces Pablo testifica y dice, y me ha dicho Dios me dijo, bástate en mi gracia. Bástate. Bástate en mi gracia significa lo que yo hice por ti es suficiente. No te quejes. Esto es una enfermedad. Esto es una maldición. Ay, Señor, estoy preocupado. Tú me amas. ¿Me desprecias o no me desprecias? No te ocupes. Pablo también dice en Romanos 8, 6 y 7. La Biblia versión Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960. Romanos 8, 6 y 7. Dice Pablo, porque en ocuparse de la carne es muerte. En ocuparse de la carne es muerte, pero en ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es ocuparse del Espíritu? La cruz. Ocúpate de lo que Dios logró hacer contigo. Pablo dice en Efesios 1, 6 y 7. Dice Pablo
que fuimos aceptados y calificados a través de la sangre de Cristo. ¿Ok? Lo más importante no es que nosotros nos estemos ocupando si todavía tenemos una condición o no la tenemos. Bástate que tú estés en la presencia de Dios, que vivas para Dios. Cuando Dios quiere hacer algo en ti, cuando Dios quiere que tú no tengas algo, Él lo va a hacer, guste o no te guste, porque es lo mejor para ti. Cuando Dios quiere que tú no tengas una condición, que tú no parezcas una condición, Él lo va a hacer. Tarde o temprano Él lo va a hacer, pero espera en el tiempo de Dios. Mientras tanto, haz como el siervo, ¿cómo se llama? Juan, el discípulo amado. Juan, el discípulo amado. Juan, el discípulo amado, se rescotó o se acostó o se recostó sobre los hombros de Jesús, o sobre el pecho de Jesús o los hombros, demostrándole a Jesús que él confiaba en él, que él se sentía seguro en él. Haz eso mismo, reposa y descansa sobre el Señor, y lo demás Dios va a hacer lo que Él quiera. Lo más importante es que Dios te rescató del pecado, del mundo, de las tinieblas, para que tú seas luz ante los demás. Tú seas salvo por gracia del Señor. Pablo, como te dije a ti, en Romanos 8, 6 y 7. En ocuparse de la carne es muerte. Aquí la muerte significa como una separación de la comunión con Dios. No nos ocupemos de algo que tú tienes, porque lo que Dios mira de ti y desea es que tú creas. El evangelio correcto no es decirle al pecador o a la iglesia: tú tienes algo que no me gusta y yo tengo ira y enojo. No, el evangelio correcto es convencer al pecador que crea en Cristo. No es echarle culpa. El evangelio no viene a echarle culpa al hombre pecador, porque el hombre pecador, por defecto, por naturaleza, carga culpa en su conciencia. Y el evangelio lo que hace es que quita la culpa, quita el sentimiento de amargura y deja atrás el pasado. Así como Dios se lo dijo al profeta Isaías. Dios le dijo al profeta Isaías, no recordéis el pasado. No solamente se lo dijo el profeta Isaías, se lo estaba diciendo al profeta para que el profeta lo hablara al pueblo, lo hablara a la comunidad de todo el pueblo de Israel. Porque muchos del pueblo de Israel estaba recordando el pasado. Ahora pregunto, ¿cuál pasado? El pasado donde ellos estuvieron bajo la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud de Egipto, donde estaban los faraones, donde los faraones y Egipto tenían esclavos a muchos hombres. Los martirizaban, los hechizaban, los embrujaban, los dominaban, los controlaban, los querían seguir, perseguir. Luego Dios usó a Moisés para abrir el mar rojo y que el pueblo de Israel caminara en ese mar rojo. ¿Sabe lo que significa lo que tipológicamente o analógicamente o tipológicamente representa el mar rojo? El camino donde Dios le abrió el camino a los israelitas. ¿Sabe lo que representa eso? Llevarlos de la ley a la gracia. Conducirlos del pecado en la ley de la maldición y conducirlos a subir a la gracia, a la cruz. Ya nosotros pasamos de eso. Caminamos de la maldición de la ley a la gracia. Pablo diciendo, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia. Basta que tú me tienes a mí. Con que tú me tienes a mí y estás aprobado es suficiente. Descansa en el Señor. Esas son las palabras que deben de mencionar un profeta genuino y de verdad. En eso así opera un profeta. El profeta nunca está para separar, dividir, corromper, avergonzar a la iglesia. No, el profeta está para reconciliar a la iglesia, a Cristo, darle una esperanza de amor, de consuelo, a que siga adelante. ¿Estás entendiendo, mi amor?
¿Estás comprendiendo? Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Gracias por mis hermanos. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te los presento a ti, a cada uno de ellos. El que está enfermo, dale sanidad del alma, del espíritu, de la mente y del cuerpo. Llégate a cada uno de mis hermanos en Cristo. Fortalécelos espiritualmente. Y te doy gracias por cada uno de ellos, que sacan de su ratito, de su tiempo libre para escuchar alguna palabra que vengan de ti, Señor. A pesar de que yo también soy débil. Soy débil, Señor. A veces me siento débil y soy tan humano como cualquier persona. Y tengo el derecho también de parte de tuya, Señor, de sentirme bendecido por ti y sentirme bendecido por cada uno de mis hermanos. En el nombre del Señor, gracias por el privilegio que tú me das de llegarme a cada uno de mis hermanos a distancia, en el nombre del Señor. Confiamos en ti, Señor, que tú vas a hacer maravillas en este tiempo y tú aumentas nuestra fe en momentos de debilidad que cada uno tiene para tu gloria y tu honra. Revela tu gracia, Padre. Revela el misterio de tu gracia a las personas. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestro entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos entender tu gracia, tu amor, tu verdad, para tu gloria y tu honra, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. En el nombre del Señor. Dios te siga bendiciendo. Esto que yo te hablé es un adelanto, ¿sabes? Es un adelantito porque voy a continuar más adelante para comenzar a hablar de Romanos 12, versículos 6 y 7, cuando Pablo habla del don profético, pero también habla del don de servir. ¿Ok? Yo estoy funcionando aquí el don de servir también, porque le estoy sirviendo a ustedes, dándole un mensaje de amor y de edificación para la gloria del Señor. ¿Ok? Mis experiencias vividas, y yo digo también mis experiencias sufridas en el pasado, las vituperaciones, las incomprensiones que yo tuve, pues yo las olvidé y lo hablo y testifico para la gloria del Señor, para que sea de gran bendición para ustedes. ¿Ok? Yo hablo y testifico de mis experiencias vividas y sufridas. Y yo sé que muchas de mis experiencias vividas y sufridas a la misma vez, porque en la parte humana uno las sufre, las comparto con ustedes, para que ustedes sean bendecidos para la gloria del Señor. Es una bendición para mí también yo recibí los saludos de algunos de ustedes que me dan. Gracias por cada uno de ustedes también en el nombre del Señor. Todo para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. ¿Ok? Bien, amado, voy a hacer una pausa porque no he terminado. Voy a hacer una pausa para continuar el video 2, para ir luego a hablar de Romanos 12, versículos 6 y 7, pero también voy a comenzar con el versículo 1 en adelante. Y mucho más, lo que Papá Dios me añada y quiere que diga amén para la gloria del Señor. Continuamos con el video 2. Amén. Estás bendecido, ¿ok? Bendecido eres en el nombre del Señor.